Hola, mi nombre es Brontis Oropesa Gamboa y hoy les voy a hablar acerca de fotones y emisión de rayos X, descubrimiento, importancia, su producción, características generales y ejemplos. Descubrimiento. Los rayos X fueron descubiertos en 1895 por el físico alemán Wilhelm Conrad Röntgen, mientras investigaba los efectos de los rayos de electrones en las descargas eléctricas a través de gases a baja presión. Röntgen descubrió un efecto sorprendente. Una pantalla recubierta de un material fluorescente colocada fuera de un tubo de descarga brillaba incluso cuando estaba protegida de la luz visible y ultravioleta directa de la descarga gaseosa. Dedujo que una radiación invisible del tubo pasaba a través del aire y hacía que la pantalla emitiera fluorescencia. ¿Cuál es la importancia de los rayos X? Las imágenes de rayos X del cuerpo humano son una herramienta de diagnóstico indispensable en la medicina moderna. Las imágenes médicas permiten la detección no intrusiva de caries dentales, fracturas óseas, objetos extraños y enfermedades como el cáncer. Si bien existen riesgos significativos para la salud asociados con la exposición a los rayos X, las terapias de radiación se utilizan para tratar tumores cancerosos y trastornos sanguíneos como la leucemia. La estructura atómica detallada del ADN fue revelada por James Watson y Francis Crick a través de los estudios de cristalografía de rayos X de Maurice Wilkins. Los rayos X se producen cuando se desaceleran electrones que se mueven rápidamente. No solo en los tubos de rayos X, casi todas las fuentes de rayos X que se producen de forma natural son extraterrestres. No, eso no significa que sean producidas por criaturas alienígenas del espacio exterior. Solo significa más allá de la Tierra. Los rayos X se producen cuando el viento solar queda atrapado por el campo magnético de la Tierra en los cinturones de radiación de Van Allen. Los agujeros negros son fuentes importantes de rayos X en el universo. La materia que cae en un agujero negro experimenta una aceleración extrema causada por el intenso campo del agujero negro. Una única partícula aislada caería sin liberar ninguna radiación, pero una corriente de partículas sí lo haría, ya que las partículas acabarían chocando entre sí en su camino hacia el agujero. Cada colisión inelástica experimentada por una partícula cargada daría lugar a la emisión de un fotón. Dado que estas colisiones se producen a grandes velocidades, las energías de los fotones emitidos son del orden de las que se encuentran en la región de rayos X del espectro electromagnético. Las colisiones inelásticas a energías aún más altas, superiores a 1.000.000 de electronvoltios, generarían rayos gamma. Producción. La mayoría de los dispositivos de rayos X emiten electrones desde un cátodo, los aceleran con un voltaje y les permiten chocar con un ánodo, que emite fotones de rayos X. Cuando los electrones chocan con el ánodo, se desaceleran o frenan y emiten Bremsstrahlung, que significa radiación de frenado en alemán. La Bremsstrahlung se produce con mayor eficacia cuando pequeñas partículas cargadas interactúan con átomos grandes, como cuando los electrones chocan con un ánodo de tungsteno. Sin embargo, la Bremsstrahlung se puede producir con cualquier partícula cargada y cualquier objetivo. Por ejemplo, en los laboratorios de investigación, la Bremsstrahlung se ha producido acelerando protones y permitiéndoles chocar con hidrógeno. Cuando los electrones cambian de una órbita atómica a otra, se producen rayos X característicos. El segundo mecanismo por el que se producen los rayos X es a través de transiciones de electrones entre órbitas atómicas. Dichas transiciones implican el movimiento de electrones desde órbitas externas a vacantes dentro de órbitas internas. Al realizar dichas transiciones, los electrones emiten fotones de radiación X, con energías discretas dadas por las diferencias en los estados de energía al principio y al final de la transición. Debido a que dichos rayos X son distintivos para el elemento y la transición en particular, se denominan rayos X característicos. El tercer mecanismo es a través de la emisión de sincrotrón, inicialmente predicha en 1944 por Ivanenko y Pomeranchuk en Rusia.
Fue observada accidentalmente 3 años después en un acelerador de anillo cerrado del tipo de un sincrotrón. Durante mucho tiempo se consideró un producto de desecho porque la radiación de sincrotrón se produce en los aceleradores como una radiación de frenado magnética y limita indeseablemente la energía final requerida de los aceleradores. Solo unos años más tarde, en 1956, Tom Bullian y Hartmann utilizaron específicamente la radiación de sincrotrón en investigaciones científicas. La radiación de sincrotrón es emitida por partículas cargadas que viajan en una trayectoria curva, como sucedería al moverse a través de un campo magnético. Dado que la fuente de toda radiación electromagnética es la aceleración de la carga, la radiación de sincrotrón es un ejemplo de radiación electromagnética producida por aceleración centrípeta, a diferencia de la radiación de frenado, que se produce por aceleración tangencial. La longitud de onda de esta radiación es una función de la energía de las partículas cargadas y de la fuerza del campo magnético que dobla las partículas cargadas. El espectro de radiación es continuo y se caracteriza por su longitud de onda crítica, que divide el espectro en dos partes con igual potencia, la mitad de la potencia irradiada por encima de la longitud de onda crítica y la otra mitad por debajo. Características generales. Aproximadamente los rayos X tienen una longitud de onda que va desde 10 nanómetros a 10 picómetros, correspondientes a frecuencias en el rango de 30 petahercios a 30 exahercios, y energías de sus fotones en el rango de 100 electronvolts a 100.000 electronvolts respectivamente. Ahora veremos un ejemplo sencillo para ilustrar algunos conceptos. Ejemplo. Encuentra la menor longitud de onda presente en la radiación de una máquina de rayos X de la cual su potencial de aceleración es de 50.000 volts. Para esto utilizaremos la ecuación de Duan-Hunt, que nos relaciona la longitud de onda mínima con el voltaje presente. Sustituyendo los valores que nos da el problema, ya nos queda que la longitud de onda mínima es de 2.48 por 10 a la menos 11 metros o 0.0248 nanómetros.